Bienvenidos todos a una nueva charla formativa de la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos. Bueno, pues los que ya no, habéis participado otras veces de estas charlas, bueno, pues ya conocéis pues que regularmente la asociación va emitiendo o vamos convocando charlas formativas sobre temas de actualidad y temas pues que nos vayan a servir pues un poco de fundamento para luego poder ejercer nuestra profesión con esos conocimientos y sobre todo apoyados en la verdad, ¿no? A principios del mes de marzo dedicamos una charla al tema de los cuidados paliativos y hablamos un poquito de la futura, en esos momentos, ley de eutanasia, ¿no? Pensando pues que, bueno, pues que todavía no se había aprobado y con la esperanza de que no llegara ese momento, ¿no? Pero finalmente pues, se aprobó justo unas semanas más tarde, en el mes de marzo. Y bueno, unas semanas, un poquito antes de su aprobación, tuvimos conocimiento de que el Comité de Bioética de España, que no había sido consultado previamente a la aprobación de esta ley ni durante su trámite, en una de sus reuniones había decidido elaborar un informe sobre el tema de la objeción de conciencia en el marco de esta nueva ley de eutanasia. Hoy tenemos con nosotros a don Álvaro Gándara, que es miembro de ese comité de bioética. Bienvenido, don Álvaro. Muchísimas gracias por acudir a nuestra petición y bueno, estamos encantados de poder reunirnos esta tarde y escuchar todo lo que nos tenga que decir. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Voy a presentaros brevemente porque el currículum de don Álvaro es bastante más amplio de lo que voy a comentar, pero así en 4 palabritas. Don Álvaro es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santander y máster de Cuidados Paliativos y Tratamientos de Soporte del Enfermo Neoplásico de la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es director de dicho máster. También es máster en Bioética y Bioderecho por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Profesor de numerosos máster de Cuidados Paliativos de la Universidad de Comillas, Cuidados Paliativos Pediátricos de la UNIR y del Máster de Cronicidad Avanzada y Cuidados Paliativos de la Universidad de Nebrija, Máster de Cronicidad y Medicina Paliativa de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor del Máster de Bioética de la Universidad Católica de Ávila y del Máster de Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos. Expresidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos desde mayo del 2012 hasta mayo del 2016. Vocal de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Madrid. Vocal del Comité de Bioética de España. Profesor clínico docente en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid y vocal del Comité Asistencial de Ética de la Fundación Jiménez Díaz. Pues bienvenido, don Álvaro. Aquí estamos con los oídos bien atentos para escuchar todo lo que nos vaya a contar sobre este informe que elaboraron en relación a la objeción de conciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Voy a compartir una presentación que he traído porque siempre, ya sabéis que los médicos no sabemos hacer otra cosa más que poner presentaciones. Se ve, ¿no? Se ve la presentación, ¿verdad? Sí, perfectamente. Sí. Bueno, cuando se aprobó la ley de eutanasia, nosotros hicimos un informe precisamente durante la tramitación de la ley de eutanasia y entendíamos que, aunque no nos lo pidieron, por supuesto, entendíamos que era muy importante hacer este informe sobre el impacto que iba a tener la eutanasia sobre el ejercicio de la medicina y sobre los pacientes en el final de la vida. Evidentemente, no solo no nos lo pidieron, sino que seguro que no se lo leyeron y desde luego no nos escucharon. Antes de la aprobación de la ley de eutanasia fue una aprobación por la puerta de atrás, en 3 meses, por un mecanismo legislativo absolutamente torticero. Entendíamos además que una vez que se aprobó la redacción definitiva de esta ley, precisamente uno de los puntos más conflictivos y yo creo que más peligrosos era el tratamiento que daba esta ley a la objeción de conciencia, ¿no?
Y la objeción de conciencia de por sí ya es un tema delicado y que ya las fuerzas del mal, como digo yo, están absolutamente dispuestas a cargársela, porque creen que yo creo que es precisamente uno de los puntos más conflictivos en los que los profesionales, la única herramienta que nos queda, ¿no?, ante este ataque a cosas tan importantes como la vida y precisamente el cuidado de los débiles. Bueno, pues entendíamos también en el Comité de Bioética que también tuvimos que hacer este informe, ¿no? Es un informe que, para orgullo nuestro, no gustó nada, ¿no? Sabéis que el Comité de Bioética de España depende del Ministerio de Sanidad, es un órgano consultivo del Ministerio de Sanidad, y que cuando se aprueba una ley orgánica, que como sabéis es desde el punto de vista legislativo de un rango muy importante, posiblemente el rango más importante después de la propia Constitución, es obligatorio el escuchar al Consejo de Estado y al Comité de Bioética de España, ¿no? Bueno, no nos escucharon y aún así con la iniciativa que hicieron ellos de un mecanismo legislativo, digo, de rápida aprobación, pues nos obviaron, ¿no? Pero bueno, pues no. Yo me siento muy orgulloso de ambos informes. Yo soy un médico asistencial, es decir, que yo tengo la bioética para mí es casi un hobby, ¿no? Pero no es una profesión, ni mucho menos. Pero yo soy una persona, bueno, pues un médico que toca tripa todos los días, que ve pacientes y que me gusta y que creo que la bioética es parte muy importante del currículum de un médico, ¿no? Bueno, aquí estamos los 12 personas que integramos este comité. Y este fue un poco el título del comité, del informe que hicimos, ¿no? Yo no me voy a parar mucho en aspectos demasiado técnicos. Yo quisiera, sobre todo, cargar un poco la mano sobre qué importancia tiene, ¿no?, este asunto de la objeción de conciencia, porque yo creo que implica un grave riesgo a la relación médico-paciente, a la forma de cuidar a los débiles y a la gente en final de la vida, ¿no? Como os digo, nosotros tenemos la potestad de emitir este tipo de informes, aunque no nos lo pida el Ministerio de Sanidad, órgano del que dependemos, y porque en la propia reglamento de la ley del Comité de Bioética de España habla sobre emitir informes, propuestas y recomendaciones sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la biomedicina y ciencia de la salud, ¿no?, y que el comité consideráramos relevantes, con lo cual había motivos suficientes para hacerlo, ¿no? Este informe se aprobó en una reunión plenaria del comité el 28 de abril, es decir, un mes después de aprobarse la ley. La ley se aprobó en marzo del 21 y entró en vigor en junio, 3 meses después, ¿no? Y aquí fue cuando hicimos el informe de la ley reguladora de la eutanasia, y fue además, he de decir que fue un informe que tuvimos el orgullo y presumimos de ello de que fue aprobado por una mayoría absoluta, ¿no? Por una mayoría absoluta. Esto es importante, y es importante porque lo que indica es que gente que hay de diversas formas de pensar y tendencias incluso políticas, pues todos estaban de acuerdo en lo que el propio informe decía, ¿no? Bien, el informe de la objeción de conciencia salió adelante el 15 de julio del 21, 3 meses después, tras un periodo de 3 meses de intenso trabajo. El comité también fue aprobado por mayoría absoluta, salvo Natalia López Moratalla, uno de los integrantes que no pudo asistir, y lo confirmó y lo ratificó después a través de correo electrónico, y el único voto particular que emitió fue Leonor Ruiz Sicilia, que he de decir que fue un voto particular muy puntual, ¿no? Muy ¿Qué tal? puntual. Ha dicho que se iba a bajar el... Perdonar. Ana, perdona, a ver si podemos silenciar todos los micrófonos, menos el del ponente. Ya está, bien. Bueno, entonces, salvo un voto particular de esta vocal, de Leonor Sicilia, de 2 o 3 cosas puntuales en este informe, que lo tenéis a vuestra disposición, por supuesto, en la página web del Comité de Bioética de España. Podéis ver en qué sentido no estaba a favor Leonor Ruiz Sicilia. El resto de los 11 integrantes votamos a favor de él, ¿no? Bien, para entrar un poco en materia, ¿no? Primero,
en la ley, el artículo 16 es el primer artículo que habla de la objeción de conciencia, y fijaros que en vez de definir un poco de qué se trata la objeción de conciencia, etcétera, etcétera, se mete directamente en materia diciendo este artículo que las administraciones sanitarias generarán un registro de profesionales sanitarios. Esto es curioso, en todo momento no habla de objeción de conciencia médica, sino de objeción de conciencia sanitaria, profesionales sanitarios. Y esto es importante porque yo estoy hablando ahora mismo a farmacéuticos, ¿no? Y los farmacéuticos evidentemente son profesionales sanitarios que creo que tienen mucho que decir en cuanto a la prestación de ayuda a morir, que es como se llama, como le llama la ley, ¿no? Que sepáis que esta ley, curioso, es una ley reguladora de la eutanasia, pero la palabra eutanasia en la propia ley solo aparece en el preámbulo 2 veces. A partir de ese momento borran de un plumazo este nombre de eutanasia y siempre hablan de prestación de ayuda para morir. Bien, ellos crean este registro y dice que se inscribirán las declaraciones de objeción de conciencia para la realización de esta prestación, y que el objetivo de este registro no es otro que facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que las distintas administraciones, que como sabéis son las autonómicas, puesto que la prestación sanitaria está transferida a las autonomías, bueno, pues para que estas administraciones sanitarias garanticen una adecuada gestión para que la prestación de ayuda para morir la pueda recibir cualquier ciudadano que la solicite, ¿vale? Ellos tienen muy claro que la prestación de ayuda para morir ya es una prestación incluida en la cartera de servicios común de todo el territorio español, y que lo que el registro pretende es organizar esta prestación. Yo aquí tengo mi primera pregunta, ¿no? Y mi primera duda que nos hicimos todos. Bueno, si tú organizas un registro de objeción de conciencia para garantizar y organizar una prestación, ¿por qué no se apuntan los que estén dispuestos a hacerla, ¿no? A ver, si yo voy a organizar un servicio de cardiología en mi hospital, soy el gerente, oye, yo no voy preguntando por ahí quién no es cardiólogo. Lo que necesito es conocer quién es cardiólogo para organizar esta prestación. Vamos, yo creo que es algo de sentido común, ¿no? Según la LORE, la objeción de conciencia sanitaria, insisto que siempre habla de sanitaria, es todo derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en esta ley que resultan incompatibles con sus propias convicciones. Bueno, es una definición muy neutral, muy aséptica, diría yo. La primera cosa que creo que debemos de distinguir es entre acto médico o acto sanitario, puesto que en todo momento habla de objeción sanitaria, ¿no? Objeción de conciencia sanitaria, y habla también de los profesionales sanitarios. Yo creo que es importante distinguir las dos cosas, ¿no? Porque es muy importante saber el límite de esta objeción, ¿no? ¿Quién puede objetar, quién no puede objetar y sobre qué puede objetar, ¿no? Si la prestación de ayuda para morir es un acto médico, como así lo reconoce, porque si está incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, los servicios los organizan los médicos, evidentemente. ¿Están incluidos otros profesionales? Evidentemente sí, luego lo veremos, ¿no? Bien, pues esto entonces, si es un acto médico, debería estar restringido a quienes ostentan la titulación oficial de médico dentro del ámbito de la salud, ¿no? Y que sobre todo participan directamente en el acto de poner fin a la vida del paciente. Hay unas figuras, el responsable médico, el consultor, etcétera, que son los que en principio debería estar limitado esta objeción de conciencia. Pero si estamos hablando de un acto sanitario, entonces la titularidad del derecho de objeción engloba a todo profesional que presta un servicio en un centro sanitario. Y ahí puede estar incluido el celador, el auxiliar de enfermería, por supuesto las enfermeras, el farmacéutico que tiene que preparar la sustancia letal, y bueno, yo diría que el administrativo que organiza el papeleo que la propia ley contempla, ¿no? Parece una tontería, pero fijaros qué importante es que la propia ley, yo creo que ahí es un gazapo que ellos mismos no se dieron cuenta, dice, no, pues venga, vamos a organizar la objeción de conciencia sanitaria. Bien, el Código de Deontología Médica, en su artículo 7.1, dice que el acto médico es todo lo que se entiende por actividad lícita desarrollada por un profesional médico, actividad lícita, y os recuerdo que la prestación para ayuda a morir es lícita desde marzo del año pasado.
legítimamente capacitado, sea en su aspecto asistencial, docente, investigador, pericial u otros, y orientado a la curación de una enfermedad, al alivio de un padecimiento, a la promoción integral de la salud. Pero no acabar con la vida del paciente. Eso no viene en el Código de Deontología Médica, por supuesto. Se incluyen actos diagnósticos, terapéuticos, alivio del dolor, preservación y promoción de la salud a través de medios directos o indirectos. Bien, el acto médico, el sujeto que decide y realiza el acto debe ser siempre un profesional médico. Eso está claro, ¿no? Nadie que no tenga esta cualificación no puede realizar un acto médico, porque si no incluiría un acto de intrusismo, ¿no? El fin del acto debe de adecuarse a los fines esenciales de la medicina, fines esenciales que están perfectamente reflejados en el Código Deontológico Médico. Esto significa que la acción realizada por un profesional médico puede clasificarse como un acto médico cuando se orienta siempre a lo que dice el Código Deontológico, que es la curación, alivio, prevención, promoción de la salud. Y el acto, la licitud del acto, desde una perspectiva ética y jurídica también, tiene que, desde el punto de vista jurídico, realizarse siempre dentro de la legalidad, y en este sentido la ley de regulación de eutanasia permite hacer este acto. Yo nunca lo he apellido de médico, pero este acto lo legaliza, pero desde un punto de vista técnico el acto debe realizarse de acuerdo a la lex artis. El término lex artis a veces cuesta un poco a la gente que no practica la medicina cada día. Es el bien hacer de acuerdo a la evidencia científica, a la tradición médica, ¿no? Bien, ni en la evidencia científica ni en la prestación médica existe antecedente alguno de acabar con la vida de un paciente. Luego, es un poco contrasentido, ¿no? Es decir, no, bueno, pues vamos a hacer un acto médico, pero oiga, si es un acto médico tiene que haber una lex artis. Y la lex artis no existe. Existirá dentro de 15 años, por desgracia, si esto forma parte ya de la tradición médica, o dentro de 100 años, pero a día de hoy esto no existe, ¿no? La prestación para ayudar a morir, yo creo que no puede ser un acto médico. Eso está, la mayoría de las cosas las he sacado del informe de objeción de conciencia. No puede ser un acto médico porque escapa de la competencia exclusiva del profesional sanitario y del contexto exclusivo de la relación médico-paciente. En el acto médico, el profesional médico lo decide y realiza en función de la lex artis, como acabo de decir, y realiza el diagnóstico, pronóstico y, en su caso, prescribe la terapia, ¿no? El paciente, por su parte, puede aceptar o no las pruebas o tratamientos que se propongan. En España existe la Ley de Autonomía del Paciente del año 2002, que es una ley, por cierto, muy avanzada, que pocos países tienen una ley de este tipo, de este rango, en el que el paciente siempre se puede reservar el derecho al rechazo a un tratamiento o a una prueba diagnóstica. Siempre se puede, porque la ley se lo permite, ¿vale? Pero desde luego lo que no hace el paciente y no puede hacer es decidir o determinar un tratamiento. Eso lo indica el médico. No sé si con esto queda claro. Si queréis, incluso me podéis interrumpir en cualquier momento, pero o apuntar las dudas, ¿no? Es decir, la indicación de un acto médico se la reserva siempre el médico. Y otra cosa es que un paciente, por la razón que sea, oiga, pues yo no quiero recibir un antibiótico porque me encuentro al final de la vida y no creo en su eficacia, o me parece un acto excesivo, ¿no? Casi de encarnizamiento terapéutico. Perfecto, la ley le permite. Para eso no hay que hacer una ley de eutanasia, evidentemente. En el caso de la prestación de la ayuda para morir, en cambio, sucede justamente lo contrario. El protagonismo se lo da al paciente, ¿no? Porque el paciente, en base a un supuesto que está contemplado en la ley, el entorno eutanásico, decide que él no quiere seguir viviendo con ese sufrimiento que le produce este diagnóstico, y decide su propia terapia, su propio tratamiento, que es, oiga, póngame al médico, ponga usted fin a mi vida porque la ley me lo permite. O sea, fijaros el giro copernicano que hace esto, ¿no? Resulta que la indicación la hace el médico y el paciente puede o no rechazar. Y aquí es al revés, la indicación la hace el propio paciente y encima el profesional médico, salvo por la objeción de conciencia, no puede rechazarla, porque además el sistema público de salud o el sistema nacional de salud tiene que garantizar que a esa persona alguien le haga este acto médico. Bien,
claro, el médico se convierte en un actor pasivo, ¿no? Es un simple intermediario burocrático que desde la petición que hace inicial el paciente, pues entra todo lo que la ley orgánica de la regulación de eutanasia tiene previsto, que es una serie de papeleos, digamos, de garantías más o menos organizada para que el médico sepa que de verdad cumple con las condiciones, pero en una forma de que el médico dice, allá va esto para adelante, y es el paciente el que de verdad tiene la capacidad de decidir en qué momento. Es muy importante diferenciar la objeción de conciencia a la objeción de ciencia, ¿vale? La objeción de conciencia es, para que de verdad sea como tal, tiene que existir una norma de obligado cumplimiento, como es el caso de la ley, esta ley, ¿no?, de la ley de regulación de eutanasia, que el médico o el profesional realice un juicio de conciencia personal que sea incompatible con dicho imperativo legal. Es tan sencillo como esto, es un juicio de conciencia personal en el que uno puede meditar y aducir motivos morales, religiosos, de cualquier índole. Es simplemente un ejercicio de conciencia personal, ¿vale?, que esté en contra de dicho imperativo. Frente a la objeción de ciencia, que no existe un auténtico imperativo legal, lo que hay es dudas relacionadas con una evidencia científica disponible, lo que os he comentado antes de la lex artis. No, mire usted, yo tengo una objeción de ciencia, puedo hacer una objeción de ciencia frente a una intervención quirúrgica de un cáncer avanzadísimo que tengo las dudas y que la evidencia científica me dice que no va a servir para nada. Pero en esto no tengo que hacer ninguna otra cosa, es no hacer la cirugía, porque mi experiencia y la lex artis me dice que esa intervención no está indicada, ¿vale? No la indica el médico. Y esto tiene mucha importancia por lo que veremos después. El punto 1 del artículo 16 habla de quien ostenta la titularidad del derecho de objeción de conciencia. Y lo dice expresamente: los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir. Aquí ya se moja un poco más, directamente implicados. Muy bien, punto y final del apartado. Yo digo, ¿y qué debemos entender por profesionales sanitarios? ¿Ya excluye a un celador? ¿Un celador no es un profesional sanitario? Yo creo que sí, porque trabaja en una entidad sanitaria, ¿no? Y su trabajo tiene que ver con la sanidad. ¿Un farmacéutico? Pues cómo no. ¿Qué haríamos nosotros en un hospital sin los farmacéuticos? ¿O qué haría atención primaria sin la farmacia de ese pueblo? Y que debemos entender como directamente implicados. Directamente implicados, hombre, el primer escalón y más directo es el de la enfermera que introduce la sustancia letal al paciente para causarle la muerte. ¿Qué más directo que eso?, ¿no? Y tampoco hablar de enfermería, ni mucho menos. Aunque luego en el manual de buenas prácticas es verdad que sí lo dice, ¿no? Hay figuras muy claramente definidas, como es el médico responsable, que es el facultativo que elige el paciente, y que tiene a su cargo para coordinar toda la información y asistencia sanitaria del paciente. Fijaros, vuelvo a insistir en el protagonismo, en base a un concepto de exacerbado de autonomía máxima, que esto es el mantra que se repite en los bioeticistas de principialistas, ¿no? No, es que la autonomía es de los 4 principios éticos el más importante. Bueno, pues aquí al paciente le dice, no, elija usted el médico que quiera. Sería lógico pensar que el médico mejor para atender esta petición sería pues un médico de familia de toda la vida, el internista que lleva tratando 20 años en el hospital. Pues no, el paciente puede elegir al médico de urgencias cuando acuda a urgencia el primer día. Este es el médico responsable, ¿vale? Y bueno, pues este es el primer directamente implicado, porque él es el que recibe la primera petición y elabora todo el proceso, el tedioso y largo proceso administrativo y burocrático que la ley contempla, ¿vale? Luego, además, el médico responsable tiene que elegir un médico consultor. Y el médico consultor es un médico que tiene formación en el ámbito de la patología que el paciente sufre y que no pertenece al mismo equipo, pero que tiene que supervisar todo el mecanismo que el médico responsable empieza a ejecutar. Bien,
es además el profesional sanitario que rubrica la solicitud de prestación cuando es diferente del médico responsable, ¿vale? O sea, ahí hay dos protagonistas ya muy directos que evidentemente son médicos además y pueden. Pero hay más, ¿hay algún profesional más que pueda? Bueno, pues, ¿por qué no? Sabéis que toda la documentación se envía a la Comisión de Garantía y Evaluación, que es, digamos, un tribunal compuesto por muchas profesiones. Hay farmacéuticos, hay médicos, enfermeras, psicólogos, un trabajador social, juristas, un bioeticista o 2 bioeticistas. Bueno, pues los médicos que forman parte de esta Comisión de Garantía podrían ser objetores de conciencia. Yo entiendo que una persona objetora de conciencia no pinta nada en una comisión de garantía, porque son los que dan en marcha, bueno, el visto bueno, a la ejecución de la eutanasia. También los médicos y demás profesionales sanitarios que forman parte del equipo asistencial. En mi hospital, en mi unidad, trabajamos con enfermeras, por supuesto, auxiliares de enfermería, psicólogos, trabajadores sociales. ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden objetar? Yo creo que sí, ¿no? Evidentemente. Por ejemplo, el director médico, los miembros de la dirección del centro. El director médico se supone que es el que tiene que organizar esta prestación. Pues a lo mejor es lógico decir, oiga, bajo mi conciencia yo no puedo organizar una prestación que mi conciencia no me la permite, ¿no? Los farmacéuticos, es que insisto que deben de preparar la fórmula magistral, es clarísimo, ¿no? Y aquí se contempla la posibilidad de hacer incluso fórmulas magistrales. Sabéis que en la modalidad de suicidio asistido, que es la de la toma por parte del paciente de esta fórmula magistral que le prepara el farmacéutico, pues es una fórmula magistral que solo los farmacéuticos saben prepararla, ¿no? Que es de un barbitúrico, pues disuelto, etc. Por cierto, es un barbitúrico, el pentobarbital, que no está comercializado en España. Fijaros, otro de los disparates de esta ley, ¿no? Y cómo no las enfermeras que van a implicarse en el proceso. El que le coge la vía intravenosa en la modalidad de ejecución por parte del sanitario necesita una vía intravenosa y eso se lo coge una enfermera, que son las que lo cogen. Y ya no digo la que vigila la perfusión o la que introduce la sustancia, ¿no? Todo esto es mera especulación. O sea, esto no está contemplado en la ley, que se podría haber dejado muy claro, ¿no? La prestación de ayuda para morir, dice el artículo 14, se realizará en centros sanitarios, públicos, privados o concertados, y en el domicilio, sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabados por el ejercicio de la objeción de conciencia sanitaria o por el lugar donde se realiza. Fijaros qué sutil es este artículo 14. No, usted tiene derecho a objetar. Oiga, profesor sanitario, no se preocupe, le garantizamos la objeción de conciencia sanitaria, pero el acceso y la calidad asistencial de la prestación no pueden resultar menoscabados por culpa de este ejercicio. Fijaros qué hilo tan fino pende el derecho y la defensa de la objeción de conciencia. Dice, el rechazo o la negativa a realizar la citada prestación por razones de conciencia es una decisión individual del profesional sanitario directamente implicado, como ya os he dicho, lo cual deberá manifestarse anticipadamente y por escrito. Bien claro. O sea, primero dice, aquí existe el registro y el que sea objetor lo tiene que manifestar anticipadamente y por escrito. Preguntas, ¿cuánto de anticipadamente? ¿Y este escrito a quién va dirigido? ¿Quién va a manejar este registro? ¿Qué autoridades sanitarias van a manejar? Ojo con esto, ojo con esto. Además, yo puedo objetar para una prestación de Antonio Pérez, por la razón que sea, porque estamos hablando de un mero pensamiento de acuerdo a tus valores y a tu conciencia. Y a lo mejor en la siguiente prestación no objetar. O sea, puede haber lo que llamamos la prestación sobrevenida. Fijaros qué curioso que los que están en contra de la objeción de conciencia, la gente que está intentando atacar esta objeción de conciencia, no tienen en cuenta una cosa muy graciosa. Digo graciosa porque, caramba, donde digo Diego, que dice el refrán, ¿no? La objeción de conciencia positiva, que es un concepto que surgió a raíz de un decreto ley del 16/2012, en plena época de la depresión económica tan tremenda que hubo esos años,
en el que se alteró la condición de beneficiario del sistema público de salud. Hasta ese momento, toda persona que viviera en España tenía derecho a cualquier prestación sanitaria incluida en la cartera de servicios. Aquí no, aquí se dijo, no, mire usted, los emigrantes ilegales en situación irregular, que no cotizan, que no tienen cartilla de la Seguridad Social, se limita la prestación sanitaria a urgencias, partos, etcétera, etcétera. Pero una consulta con el médico de atención primaria no tendría porque es la única manera de contener un poco el gasto público. Esto fue validado por el Tribunal Constitucional y levantó ampollas entre, digamos, la parte izquierda de sus señorías, ¿no? Bueno, pues en este debate hubo muchos profesionales sanitarios, muchos médicos que dijeron que ellos se negaban a cumplir esta ley, que hacían una objeción de conciencia y iban a atender asimismo a este perfil de personas, ¿no? Además de los supuestos incluidos como urgencia o maternidad o niños, dijeron, no, yo, médico de familia, atiendo todos los días que venga a esta persona y, por supuesto, si supone un gasto, me importa un bledo. Yo, mi conciencia me dice, mi deontología, mi ética médica, que tengo que atenderles, ¿no? Bueno, pues estos eran los defensores de la objeción de conciencia y, por supuesto, pusieron el grito en el cielo cuando alguna autoridad intentó explicarles que aquí no se podía rechazar. No, esto es tremendo, no se puede rechazar, ¿no? Bueno, pues estos mismos que se negaban a rechazar la objeción de conciencia son los que empiezan a decir que, caramba, la objeción de conciencia en el caso del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, habría que limitarla porque por culpa de eso muchas mujeres tienen que cambiar de ciudad o irse a otro sitio para que le practiquen este aborto. Para que veáis cómo este hilo que pende tan fino, como os digo, tiene diferentes interpretaciones, ¿no? Bien, yo insisto, no cabe rechazar con ahínco la objeción de conciencia, reivindicando el interés del individuo, individuos que se ven afectados o limitados por ella. Esto lo escribimos muy claramente, como está escrito aquí, en el informe, y esto levantó ampollas, ¿no? Se nos criticó desde muchísimos sitios diciendo que quién éramos nosotros para opinar de una forma tan torticera sobre la objeción de conciencia. Y lo que hacíamos precisamente es una defensa radical de cualquier objeción de conciencia. El Tribunal Constitucional ha declarado que la objeción de conciencia no exige de regulación jurídica. Yo en esto no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la objeción de conciencia, como sabéis, solo está citada en la Constitución a raíz de la época postconstitucional de los primeros años, en el que se incluyó la Constitución porque en ese momento había un movimiento en que se negaban a hacer el servicio militar obligatorio, ¿vale? Y mucha gente era objetor al servicio militar y pues, es verdad que iban a la cárcel, por lo menos un tiempo corto, pero iban a la cárcel. La Constitución dijo, no, mire, o sea, hay que contemplar la objeción de conciencia de la persona que no está dispuesta a tener que cumplir con una ley, un mandamiento obligatorio legal, si tu conciencia te dice que, oye, eres pacifista y no quieres empuñar ningún arma. Bueno, perfecto, ¿no? El verdadero asiento profundo de la objeción de conciencia, la defensa de la objeción de conciencia no emana de ese artículo de la Constitución, sino del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa, que está reconocido en el artículo 16 y que es de rango muy superior, ¿no? Como el derecho a la vida, como el derecho a la dignidad, pues el derecho fundamental de la libertad ideológica y religiosa está reconocido en el artículo de la Constitución, y esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional y es inamovible, ¿no? El artículo del servicio militar es el 30. Es de rango muy superior el derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa. Luego, no existe un derecho general a la objeción de conciencia. Lo que sí, esto está también en el informe, y esto lo avalan los extraordinarios juristas que pertenecen al vocal. Yo, por supuesto, aquí no tenía ni siquiera opinión porque no tengo estos conocimientos tan profundos de índole jurista, ¿no? Y decía que no existe un derecho general a la objeción de conciencia porque lo que sí sería la apropiación negación del derecho, este derecho general. Lo que sí es el derecho del objetor a que se objete, a su objeción. Esto es lo que hay que defender, en virtud del principio de libertad en el que se inspira el orden constitucional, a este artículo 16.
¿De acuerdo? O sea, que lo que es defendible es el derecho a objetar, no a la objeción. Parece complicado entenderlo, ¿no? A mí me costó entenderlo, pero al final lo entendí. Bien. No solo eso, sino que el código deontológico del Consejo General de Colegios Oficiales señala en el artículo 32 que la regulación de objeción de conciencia, que el reconocimiento de la objeción de conciencia del médico es un presupuesto imprescindible para garantizar la libertad e independencia de su ejercicio profesional. Y el Código Deontológico de la Enfermería Española y el del Colegio Oficial de Farmacéuticos también lo contemplan en su artículo 12 y en el artículo 22. Luego, el Código Deontológico, que es lo que dicta las normas de actuación profesional de estos profesionales sanitarios, claramente hablan muy, muy a favor de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia así enfrenta lo que es la actuación profesional del sanitario frente a la autonomía del paciente. Esto para mí es muy, muy grave. O sea, pone en la balanza lo que es la autonomía del paciente frente a la libertad de actuación profesional sanitario. Y es algo que las implicaciones futuras sobre la relación médico-paciente creo que deja tocado. Esto ha pasado en Holanda y en Bélgica, que deja muy tocado precisamente el acto médico en sí. Bien, hay antecedentes históricos sobre la objeción de conciencia, ¿no? El primero de ellos, y más famoso y más conocido, era el caso de Tomás Moro. Sabéis que Tomás Moro lo que hizo fue negarse a firmar el decreto que Eduardo VIII que pretendía para divorciarse de su mujer para poder casarse con Jane Eyre, ¿no? Le costó la vida a Tomás Moro por defender esta, porque él creía que su religión no le podía permitir firmar este decreto, ¿no? Gandhi, sin embargo, lo que hizo fue una insumisión civil, ¿no? Una desobediencia civil, porque él quería derribar el régimen con esta resistencia pacífica, es verdad, pero con una resistencia. Hay un caso muy paradigmático americano, que es el de David Thoreau, que fue lo que hizo en el estado de Massachusetts fue negarse a pagar los impuestos porque este estado apoyaba la esclavitud y él estaba radicalmente en contra de la esclavitud. Él se tiró mucho tiempo en la cárcel precisamente por esto, ¿no? Bueno, luego ya en los tiempos modernos fue, como os digo, el rechazo al servicio militar y, como no, la objeción por aborto, por la píldora poscoital y ya últimamente por la ley de la eutanasia, ¿no? Es importante diferenciar la objeción de conciencia y desobediencia civil porque lo que se denomina desobediencia civil es la oposición activa a una norma que se considera injusta, con la que expresa una intención de derogarla aceptando las consecuencias de la represión. Bueno, y es incluso lo que provoca es un medio para endurecer la lucha contra esa norma injusta. Sin embargo, la objeción de conciencia es, ya lo hemos explicado, ¿no? Lo que entendemos como en el contexto de una actividad profesional, la negativa por motivos de conciencia a realizar acciones jurídicamente exigibles. La objeción de ciencia ya he dicho que es un disenso de base científica respecto a un diagnóstico, pronóstico o tratamiento más recomendable en base a una experiencia científica, ¿vale? En el campo de la eutanasia, si no se cumple el contexto eutanásico, la ley dice que para tú solicitar una eutanasia tienes que presentar dos circunstancias. O bien padecer una enfermedad grave e incurable o, en su caso, una enfermedad crónica invalidante que produzca un sufrimiento inasumible, ¿no? Fijaros lo que dice el contexto eutanásico: enfermedad grave e incurable o una enfermedad crónica invalidante. Ahí entra una diabetes mellitus avanzada, una artritis, cualquier otro tipo de entidad, ¿no? Es todo como muy, muy vago, muy difuso, ¿no? Bien, pues si tú como médico crees que no cumplen estas dos condiciones, que es difícil que no las cumpla, tú no tienes por qué objetar de conciencia. Es que no está indicada la prestación de ayuda para morir. Por eso quería introducir muy claro este concepto. Yo no voy a objetar de conciencia porque voy a objetar de ciencia. No, mire usted, entiendo que este paciente no cumple estas condiciones, yo no firmo el proceso, luego la ley te obliga a que si dices que no, lo mandas a la comisión de garantía y la comisión de garantía, en base a una decisión colegiada de los componentes, deciden que sí o que no, ¿vale? Porque puede haber gente que tenga problemas de objeción de conciencia, miedo a objetar, y puede recurrir a esta
esta posibilidad de hacer una objeción de ciencia, ¿no? Me gusta, ya estamos terminando, a repasar de una forma muy breve, ¿no? ¿Qué debe de contener una objeción de conciencia que sea responsable, bien hecha, bien razonada, ¿no? Tiene que contener cosas como tan sencillas como sensibilidad moral, ser capaz de percibir las implicaciones técnicas y éticas de las intervenciones y las consecuencias. Implica formación, es decir, ha de ser ilustrada, científica y moralmente, y sobre todo racional, reflexiva, comprensiva y no descalificadora, no inmovilista, sino abierta al diálogo y al acuerdo, prudente y fiel a la verdad, no debe ser nunca producto del miedo ni tampoco de la comodidad, y no debe utilizarse como un medio defensivo, ¿no? Ni aplicarse sobre criterios inflexibles. Bien. Para ir terminando, en la ponencia que yo más trabajé para en qué momento el proceso de petición de ayuda para morir se debe objetar, hicimos un esquema que yo creo que es bastante gráfico. Fijaros que transcurren un mínimo de 32, 33 días desde que el paciente pide la prestación para ayuda a morir hasta que se le ejecuta, o sea, hasta que se acaba con la vida del paciente. Hay todo un proceso de plazos, de días, a veces habla de días naturales, de días, de verdad es complicadísimo. Yo me lo he leído 1000 veces y no termino todavía de... Bueno, yo tengo una teoría aquí, ¿vale? Y la teoría es la siguiente. Creo que los médicos, y digo los médicos, o sea, entiendo que un farmacéutico, si le llega una solicitud para que prepare en ese momento el cóctel lítico letal para el paciente, en ese mismo momento, porque no tiene otro momento para objetar y decir, no, mira, yo no voy a preparar esto porque va en contra de mi conciencia. Pero los médicos tenemos la obligación de acompañar al paciente durante todo el proceso deliberativo, y estoy hablando de todo este proceso, en el que tenemos, incluso la ley dice, que movilizar todos los recursos disponibles a nuestro alcance, por ejemplo, buscar interconsultores como son equipos de paliativos, psicólogos, psiquiatras, otros compañeros de otro tipo de especialidades, recursos sociales. Fijaros, el paciente que tiene un sufrimiento, en el ámbito de los cuidados paliativos nosotros le llamamos deseos de adelantar la muerte. Yo, en los 35 años que llevo dedicado a los cuidados paliativos, he recibido miles de peticiones de deseos de adelantar la muerte, porque el paciente que está sufriendo, que se siente un estorbo, que se siente una persona que lo único que hace es producir sufrimiento en su entorno familiar, que tiene dolor, que desde el punto de vista económico ingresa menos cantidad de dinero a la familia y es el único ingreso, desde el punto de vista espiritual, psicoemocional, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa a ese paciente que te dice esto, doctor, yo me quiero morir? Si trabajas con él en todos los ámbitos, con un equipo multidisciplinar, de estos miles de peticiones que hemos tenido a lo largo de tantos años, el 99,99% dice a los 3-4 días, cuando le quitas el dolor, la trabajadora social moviliza recursos, le derivas a un centro sociosanitario donde puede estar ingresado, cuidado hasta el final de la vida, nunca vuelve a hablar de esto, ¿no? Entonces, si nosotros como médicos atendemos o objetamos desde el mismo momento que se hace la solicitud, estamos facilitando todo el proceso de prestación de ayuda para morir. Mi obligación, y es algo que desde profundamente meditado, es acompañar a este paciente, decirle desde el primer momento que yo no voy a ejecutar esta prestación, porque mi conciencia no me lo permite, y que si él quiere elegir en ese momento otro médico, que lo elija, pero yo le voy a acompañar y ayudar en este sufrimiento durante todo este proceso. Y cuando llegue el momento que para mí son los dos momentos en los que debe de objetarse, es o bien el momento en que ya todo el proceso burocrático administrativo y deliberativo se ha cumplido y tenemos que mandar el paquete de formularios ya rellenados a la Comisión de Garantía, ahí es donde digo, no, yo no voy a mandar esto a la Comisión de Garantía, porque eso se supone ya que sale de mi ámbito y de mi control la ejecución. Y ya no digo, desde luego, el poner directamente la sustancia letal, ¿no? Bien, nos quedan muchas dudas en nuestros
en nuestras profesiones, en el hospital. Yo he dado mucha formación desde la publicación de la ley de eutanasia en mi hospital y en muchos servicios de otros hospitales, porque hay muchas preguntas. Los compañeros hacen estas preguntas. El otro día hablaba yo precisamente con el director de farmacia de mi hospital, que es un tío muy, muy sabio, y tenía miedo, ¿no?, a estas dudas de no saber cómo afrontarlas, ¿no? ¿Qué administraciones sanitarias son las que van a crear el registro y controlar? ¿Se va a mantener el secreto médico sobre la protección de datos sobre ese registro? ¿Quién va a tener acceso a ese registro? ¿Es obligatorio el registro? Yo estoy abiertamente recomendando que nadie se inscriba, de verdad. Si el registro está para organizar la prestación, que no cuenten conmigo, ¿vale? Yo simplemente tengo la obligación de si voy a objetar, decirle al director médico o al director de una zona de área, si desde primaria, mira, yo no voy a practicar la eutanasia, voy a acompañar al paciente, voy a ayudarle, pero no contéis conmigo para practicársela. Que lo sepas para que tú busques otro médico de familia, o otro médico de cardiología o de interno. ¿Qué debemos de inscribir, no? ¿Debemos decir el motivo de objeción? Para nada, y lo dice la ley. La objeción de conciencia no hay por qué explicar. No, mire usted, yo soy objetor, punto. ¿Qué pasará si no nos inscribimos? ¿Qué pasará en el ámbito de la medicina privada? Porque también está incluida. Fijaros lo que os digo, al no haber una ley orgánica que regule la objeción de conciencia, podemos correr riesgos. Y voy a poner un ejemplo que lo vais a entender muy fácil. En el hospital mío, en mi unidad, somos 5 médicos. Si los 5 médicos de la unidad objetamos, a lo mejor me puede llamar mañana el director médico, el gerente, y decir, oye, he visto en el registro que los 5 no vais a practicar eutanasia, y en paliativos precisamente donde va a haber más peticiones. Voy a despedir a uno de vosotros y a contratar a un profesional que sí haga eutanasias, y de esta forma garantizo la prestación que, por otro lado, el sistema de salud me obliga a cumplir. Esto debería haber una ley que me proteja en esto. A mí me protege la Constitución y la sentencia es constitucional, pero a mí me despiden. Y tendría que iniciar un proceso judicial que puede tardar años en darme la razón, ¿no? Bien, muchísimas gracias por la atención. Simplemente deciros que me someto a vuestras dudas, preguntas, etcétera, etcétera. Pues muchísimas gracias, don Álvaro. La verdad es que por esta exposición magistral, yo creo que dudas tenemos todos bastantes. ¿Seguro? Sí, sí. Y si no las tenéis, he fallado, claramente. Sí. Bueno, o sea, la idea era que quien tuviera alguna pregunta que la fuera escribiendo en el chat y Ana poquito a poco iría dando paso pues a esas preguntas, las trasladaría. No sé si tenemos ahora mismo alguna, Ana. Pues ahora mismo, sí. Perdona, Juan Carlos, sí, yo creo que como somos pocos, quizás simplemente se puede desactivar el micrófono, sí, ¿no? La gente mejor, que quiera preguntar directamente ir preguntando. Directamente preguntando. Genial. ¿Me permitirías entonces un momento nada más? Doctor Gándara, ¿te acuerdas de mí? Sí. Que hemos estado en varios foros muchas veces, ¿no? Muchas gracias por la sesión que nos has dado, también por el trabajo que tienes, por haber querido aceptar esta invitación. Mira, solamente son 2 observaciones, elogiosas además, ¿no? Porque me ha gustado, o sea, el análisis que habéis hecho en el Comité de Ética del Estado no nacional me ha parecido excelente, excelente. Por eso desde el primer momento propuse que hubiera una sesión, por ejemplo la de ahora mismo contigo, ¿no?, sobre este tema, porque creo que es un documento de una calidad argumentativa, de fundamentos extraordinaria y además muy multidisciplinar. Había juristas de varias ramas, había médicos, paliativistas, en fin. Yo por eso el elogio, la cosa que me ha gustado mucho volver a verlo aquí presente es la figura con la que tratáis el concepto de lex artis, que es una manera muy fina de entrar en el asunto, ¿no? Y también la diferencia que establecéis entre objeción de ciencia y de conciencia. También me gusta mucho. Digamos, a lo mejor tiene poca relevancia práctica, tiene mucha relevancia práctica otras cosas, ¿no? Pero el asunto de que te encuentres por fin con alguien que serenamente mira las cosas tal como están de frente, ¿no?, y te permite distinguir
blanco de blanco, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí. Siempre es muy alentador, de verdad, porque también te da la impresión de un documento muy serio, muy sólido, que no quiere ser anti nada. Lo que te está diciendo es, atención, que esto nos presenta muchas antinomias, ¿no? Te estás contradiciendo con otras normas legales, con un histórico de tradición jurídica, de tradición médica, de tradición, etcétera, ¿no? De filosofía del derecho, etcétera, ¿no? Nada más, Álvaro, es darte las gracias y, digamos, en la parte mía que más me ha llamado la atención ahora en tu presentación era resaltar esos elementos, ¿no? Todo me ha gustado muchísimo, ¿no? Gracias. Yo os recomiendo de verdad que leáis el documento, que es un documento para mí maravilloso, de verdad, ¿eh? Sí, Yo me siento muy orgulloso de estos 3, 4 documentos que hemos sacado. Os adelanto, y esto es una primicia, que vamos a sacar, yo creo que en 2 semanas, un documento en el que hablamos de, no sé, se titula así, pero el contenido queremos que sea del maltrato de las personas mayores que el Estado está... Y esto ya no es que vaya a levantar ampollas, es que va a venir la policía a casa a llevarme preso. Pero es que en junio la mitad de los miembros del comité cesan, ¿no? Y era nuestro último disparo y yo creo que había que aprovecharlo, ¿no? Mirad, yo he conocido objetores de conciencia para la prestación esta del aborto por la mañana y por la tarde trabajar en una clínica abortista, ¿vale? Entonces, el peligro que tiene el tratar la objeción de conciencia como algo, bueno, pues un recurso que tenemos ahí, que me vale muy bien para que me quite trabajo por la mañana, ¿entiendes? Y no solo eso, el desconocimiento tan increíble que hay entre los profesionales de lo que de verdad supone la objeción de conciencia. Por eso los médicos sí saben, entienden mejor lo que es la lex artis, lo que es una indicación médica, y por eso hay que a través de ahí meterles un poco y decir, oye, cuidado, es que hay una línea muy clara, muy definida entre una cosa y la otra. Y es muy importante que a un paciente que nos diga que se quiere morir y no cumpla esas condiciones, diga, no, mira, lo fácil es, me deja la ley un recurso como una objeción de conciencia, firmo aquí y ya está. No, cuidado, es que eso no es así. Porque el que venga al siguiente le va a practicar la eutanasia directamente. Gabriela tiene la mano levantada, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Se oye? Hola. Sí. A ver, hay una parte que ha explicado y que no cuadra mucho con la experiencia que nosotros hemos tenido como objeción a la píldora del día después. Nosotros hemos tenido que llevar un recurso hasta el Tribunal Constitucional, porque no vale con levantar la mano y decir yo objeto y vale. Eso hay que llegar a tener un reconocimiento del Constitucional, igual que tuvieron las enfermeras, las matronas de Sondureta, para poderse negar a hacer abortos, tuvieron que llevar el tema al Constitucional. Tuvieron 4 o 5 juicios que fueron ganando, perdiendo y ganando. Fue una cosa larga y muy dolorosa, como ha sido para nosotros, los farmacéuticos. Solamente aportar ese aspecto. Totalmente de acuerdo, por eso yo en eso lo he discutido. Lo que pasa es que, claro, mis argumentaciones jurídicas son de párvulos comparado con los profesores de Derecho Constitucional, fiscal del Tribunal Supremo, Fidel Cadena, en fin. Yo ahí calladito y agaché la cabeza, ¿no? Pero yo entendía, como pasa en algún país, no muchos, por cierto, que una ley o más de rango muy superior debería de regular la objeción de conciencia y proteger al objetor. O sea, es una ley muy sencilla que en 12 puntos proteja al objetor. De hecho, ya hay alguna iniciativa de algún grupo, partido político, no quiero meterme a más, que pretende hacer una ley o por lo menos presentar una iniciativa legislativa para hacer una ley orgánica de objeción de conciencia, que lo que haga es precisamente proteger a todo el que quiera objetar, ¿vale? O sea, a la objeción en sí, no al objetor, sino a la objeción. Y esto es lo que os pasó a los farmacéuticos y lo que os pasó a las enfermeras. Es decir, porque no, la ley era tan confusa como es esta de la eutanasia. Y yo me temo que van por lo mismo aquí, ¿vale? Porque habla muy bien de la objeción, pero luego dice, no, aquí no puede ir en detrimento de la prestación. Pues fíjate, el hueco que hay ahí, ¿no? Donde se pueden colar ya incluso represalias laborables, etcétera, ¿no? O sea que totalmente de acuerdo. Pero los juristas me pusieron la prueba, ¿eh? No, dentro ahí hubo una discusión y yo dije, me callo porque claro, no tengo... Empezaron a... Ya sabes que los juristas empiezan a citar sentencias de fulano contra fulano y no sé qué, y tú ahí reculas y te callas, ¿eh?
Tenemos aquí una Natalia Naranjo que simplemente da las gracias. Dice, soy médico R1 de familia en el hospital de Getafe, aunque estudié en la Jiménez Díaz, y le admiro muchísimo. La ponencia me ha resuelto bastantes cosas, sobre todo en el tema de acompañar siempre durante el proceso deliberativo y los momentos más idóneos para objetar. La cosa va a ser muy difícil, pero gracias de corazón por todo lo que hacéis. Me da esperanza a pesar de todo. Hay que ser valiente para ser médico de familia, ¿eh? Hay que ser muy valiente, desde luego. Así que mucho ánimo, Natalia, mucho ánimo. Si no quiere preguntar nadie, yo voy a empezar con mi batería de preguntas. Me pareció leer en el informe, corríjame si las cosas no son así. Cuando una ley se aprueba y surgen muchísimas objeciones de conciencia o muchísimos objetores de conciencia ante esa ley, quería entender que como el veredicto final sería que esa ley no es justa o esa ley no está bien hecha, al haber tanta gente que se opone a esa ley. ¿Existe esa posibilidad de revertir una ley en el sentido de que no haya en este caso facultativos que se pusieran a disposición de practicar las eutanasias? No sé si eso es posible, ¿no? Yo creo que legalmente no es posible. No es posible. No es posible. A ver, es curioso, pero la interrupción voluntaria del embarazo es verdad que no estaba tan claramente definido en la ley, incluso en la última reforma, este tipo del registro y un poco la mecánica del registro. Os puedo decir que no existe un registro de objetores de conciencia en la ley del aborto. Ya sabéis que el 95% de los abortos se hace en las clínicas abortistas, porque en la medicina pública nadie lo hace, nadie lo quiere hacer. Y es sorprendente, porque yo no puedo entender tampoco cómo se puede organizar una prestación. A mí, es que esto huele muy mal. Es que yo soy muy mal pensado. A mí la edad me ha vuelto muy mal pensado, ¿eh? Y esto huele muy mal. Entonces, es un negocio. Es que es un gran negocio. El aborto es un gran negocio. Y yo creo que de la eutanasia hay mucha gente que va a sacar mucho dinero, ¿no? A mí, bueno, me han llamado de todo por lo que digo, pero me importa un bledo que me llamen lo que me llamen. A ver, la eutanasia puede ser un gran negocio. Es mucho más caro y más complicado y requiere más formación y compromiso con el paciente, dedicarle desde el punto de vista de los cuidados paliativos a un sufrimiento al final de la vida que acabar con la vida del que lo sufre, ¿no? Y encima, si es una prestación del Sistema Nacional de Salud, te van a pagar un tanto por acabar con la vida de este paciente. Y para acabar con la vida del paciente solo hace falta una jeringuilla de una sustancia letal. La puedes hacer incluso en casa, pero cobras por eso. ¿Entiendes? Entonces, esto huele muy mal. Huele muy mal que una prestación del sistema público de salud se haga en el ámbito privado. Lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro. Pues esa era una pregunta. Y otra es saber a día de hoy, después de unos meses de haber sido aprobada la ley, en qué situación nos encontramos a nivel de demandas de eutanasia, de solicitudes de eutanasia. Ahora me comenta que todavía no hay ningún registro de médicos objetores. Ahora mismo, ¿cómo está funcionando o cómo se está llevando a la práctica? Hay registro de médicos objetores y hay compañeros que se han apuntado, muchos, en algunas autonomías muchos. Es verdad que en algunos se han apuntado y luego se han desapuntado, cuando ya se han ido enterando un poquito de qué va esta historia. El informe en junio saldrá. La ley contempla que cada año, cada servicio regional haga un informe, ¿vale? De cuántas peticiones ha habido, cuántas han cumplido con las condiciones y cuántas eutanasias se han realizado. Saldrá en junio. Lo tienen que mandar al Ministerio y el Ministerio lo publicará. Yo calculo que como muy tarde para agosto o septiembre se publicará. Mis noticias, porque conozco a gente de las comisiones de garantía, esto lo elabora la Comisión de Garantía. Por ejemplo, en Cataluña ya van 60 y tantas peticiones y se han cumplido con las condiciones un 60 y tantos %, ¿vale?
O sea, estamos hablando ya de 40 y tantos, 50 muertos en Cataluña por eutanasia. Y la primera fue, creo, en Levante, en Valencia, la primera petición. En Madrid ya ha habido también de ese orden de peticiones, ¿vale? Y bueno, lo vamos a saber. Pero a mí lo que me preocupa no es cuántas ha habido el primer año, sino cuánto va a haber dentro de 10 años, que es lo que ha pasado en Bélgica y en Holanda, ¿no? En Bélgica y en Holanda es la cuarta causa de muerte no accidental. O sea, la cuarta causa de muerte, entre comillas, natural, que para mí no es tampoco una muerte natural, ya es en Holanda, ¿vale? Y me preocupa que este entorno eutanásico de enfermedad crónica irreversible o padecimiento, es que esto, ¿vale? Ahí puedes meter cualquier cosa. En Holanda, por ejemplo, ahora mismo ya se puede practicar la eutanasia a una persona de más de 70 años que esté cansada de vivir. Y esto, si te lees la ley holandesa, es que para nada se supone que es para esto, ¿no? Es decir, el convertir algo tan excepcional como es la eutanasia en algo bien visto por la comunidad científica y médica, ¿vale? Y que sea un acto más y encima incluso solidario con la sociedad, mientras en España se mueren todos los años 140.000 personas sin haber sido valoradas por la dependencia, o sea, sin poder movilizar recursos sociales, 140.000 personas. La ley contempla que en 4 meses la dependencia haya que garantizarla y la media en España es 14 meses, ¿vale? Y que en España se mueran 70.000 pacientes que necesitan cuidados paliativos sin poder llegar a los cuidados paliativos. Esto es lo que me preocupa, porque ahí tenemos a 70.000 personas que van a pedir eutanasias y 140.000 que la van a pedir también. Y esta es la realidad. El disparate de la legalización de la eutanasia es en un entorno en el que no se garantizan los cuidados paliativos, ni ayudas sociales, ni residencias. La última residencia pública que se ha abierto en España es en el año 1999. Claro, esto es muy caro, abrir residencias, movilizar recursos es muy caro. Y una inyección letal de barbitúrico vale 7 euros. Muchas gracias. Os he dejado tristes, lo siento. No, triste. No era mi intención. No. Pero preocupado sí. No, o sea, sobre todo saber, pero ¿qué se puede hacer? Es imposible que no se pueda hacer nada. Siempre tiene que haber a lo mejor solución, pues no sé, no tengo ni idea, pero de alguna manera tiene que haber alguna iniciativa, pues que bueno, ha habido recursos, ya ha habido 2 recursos de inconstitucionalidad. Bueno, el del aborto lleva 12 años en el Tribunal Constitucional. ¿Vale? Ha habido 2 recursos, eso es por lo menos una esperanza. Y os puedo decir que, vamos, me consta, porque se lo he preguntado a ellos, que el PP no me ha confirmado que va a derogar la ley de eutanasia cuando entre al gobierno. Como tampoco derogó la del aborto, ¿no? Lo tengo claro, además. Y se lo he preguntado directamente a los señores diputados y senadores. Me dijeron todo tipo de contestaciones, pero yo decía, por favor, si es sí o no, si solo pido eso, que levante la mano a los de sí. No levantó la mano a nadie. Tenemos aquí otro comentario de María Jesús que nos dice, en Holanda se puede utilizar su ley de eutanasia para mayores de 70 años cansados de vivir, pero después no está reflejado de esta manera en su informe anual. Todas las causas están incluidas en algún supuesto legal. Su informe anual me parece muy autocomplaciente. Todo se cumplió correctamente. Efectivamente. ¿Sabéis que en Holanda es al revés? Se practica la eutanasia y se hace el informe y se manda a la comisión fiscal, ¿no? Ahora mismo, y esto me lo ha dicho un médico holandés, un tío fantástico que yo conozco, es que el 50% de las muertes por eutanasia ya no se reportan, porque hay que rellenar 5, 6, 7, 8 folios de papeleo y el médico, pero ¿a quién le van a decir? Desde el año 80 y tantos no se han causado judicialmente a ningún médico. Mucho antes de la aprobación de la ley de eutanasia se practicaban eutanasias y nadie fue a juzgado. ¿Para qué voy a rellenar yo 8 hojas? Si estoy haciendo un acto bueno. Si es que el problema es que los médicos creen que es un acto bueno y que acaba con el sufrimiento del paciente. Es que fijaros lo terrible que es. Es que Hitler creía que matar judíos era un acto bueno. Claro que sí, tan malo no era Hitler, naturalmente. Y sabéis que la eutanasia nació en el régimen nazi, con los enfermos psiquiátricos, no con los judíos, con los enfermos psiquiátricos. Bueno, lo positivo son esos 32 días, ¿no?, de margen que hay desde ahí hay que trabajar, eso es. Desde que se pide hasta que se ejecuta. Totalmente. Eso es mucho tiempo para hay que dejarse la piel analizar. en gritar
a favor de los cuidados paliativos y en desarrollar de una forma definitiva los cuidados paliativos, porque yo creo que eso es fundamental. Hay hospitales que no, muchos hospitales, incluso en Madrid, que no tienen recursos de paliativos, porque a nosotros ya nos están los compañeros derivando estas peticiones de deseos de adelantar la muerte que revierte sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de problemas. Hombre, yo creo que es una responsabilidad de todos los que valoramos la vida desde el inicio hasta la muerte natural. Es un reto, ¿no? Yo creo que para todos y una responsabilidad el conseguir que cualquier persona que entre en contacto con nosotros no tenga el deseo de morirse. Quiero decir, o sea, en el momento en que esté en contacto con nosotros, que seamos capaces de transmitirlo, ¿no? O sea, el valor de la vida en su momento, o saberle, pues bueno, enfocar o derivar a aquellos sitios en los que se les va a tratar con la dignidad que merecen en cada momento y que le van a solucionar el problema, porque efectivamente una persona llena de dolores lo que quiere es morirse. Pero en el momento en que se le quita el dolor o está solo y no tiene atención, en el momento en que ya se siente acompañado, se le atiende y se le quita el dolor, pues es más fácil que quiera seguir viviendo, ¿no? De esa manera, ¿no? Aunque las expectativas de su vida se acortan, ¿no? Pero, es algo que viene del instinto humano. O sea, el instinto humano es el de supervivencia, el de sobrevivir y el de vivir. Es evidente, pero en unas mínimas condiciones. Claro. Imaginaros que yo siempre digo lo mismo, vas un día paseando por el viaducto de Segovia y te encuentras un tío que tiene una media pierna afuera. Es que nadie le diría, oye, tírate ya, si es que son 2 segundos, esto no duele nada. Venga, hombre, yo te empujo si quieres. Eso no lo hace nadie, ni los eutanásicos siquiera. Le agarrarían de la chaqueta y le dirían que me ayuden, que este señor se quiere tirar, ¿no? Y no se podría decir, la autonomía es esto, tírese ya, hombre, ¿no? Bueno, claro que no. Gabriela quería preguntar algo también. Bueno, quería hacer una reflexión que no sé, igual, pero bueno, no me importa, lo digo. A mí me parece que hay un problema de base muy profundo. O sea que, a ver, el sufrimiento hasta ahora lo hemos ido llevando muy bien porque en el fondo había una cultura de que el sufrimiento es redentor. O sea, que ni una lágrima se pierde, que no solo está esta vida, que lo que pasamos aquí nos sirve de purificación para el otro lado. Estoy hablando en un ambiente de sanitarios católicos, ¿no? Creo que lo puedo decir. Quiero decir, claro, al desaparecer esto, pues es cuando es muy difícil, es muy difícil. O sea, creo que la pérdida de nuestro sentido de la fe va a producir conmoción que no nos esperamos en las estructuras sociales, porque al haber desaparecido este concepto, pues la eutanasia, bueno, va a llegar de una manera impresionante. Es decir, solamente aporto que nosotros hemos mantenido una cultura y una civilización en base a unos valores que han desaparecido en gran medida y que vamos a ver muchas cosas. Bueno, nada más. Yo estoy muy de acuerdo contigo, pero yo ampliaría mucho más el espectro, ¿vale? A ver, lo que tenemos que aprender o retomar es la cultura de los valores, ¿no? Y valores no solo de la fe religiosa, que es muy importante, pero claro, tú no le puedes poner una pistola en el pecho a un agnóstico para decir, oye, como no creas en Dios, te vas a querer morir. No, es que no es eso. Tenemos que explicar a nuestros hijos, o yo ya a mis nietos, porque mis hijos ya se lo he intentado explicar y algunos no lo han entendido muy bien. Pero tenemos que intentar explicar a los chiquillos pequeños desde el colegio en qué consisten estos valores, en la compasión, en la solidaridad, en este tipo de valores. ¿Qué es lo que piden los pacientes cuando les llega el momento de ver a la de la guadaña? Es que no te puedes imaginar lo que te sorprenden, lo que tienen dentro. Lo que pasa es que hay que tener la habilidad y las personas que sepan manejar estas situaciones, de sacarle esos valores para afuera. Nuestros pacientes no se quieren morir sin perdonar a un hermano que lleva 30 años sin verlo. Y te lo dicen, si le escarbas un poco, te dicen, doctor, yo no me quiero morir y que me gustaría ver a mi hermano que está en Argentina. Y que hemos hecho muchas veces, pues pagarle el billete a través de una fundación
y cuando se despide se mueren, y se mueren plácidamente. O sea, el sufrimiento no se quita con morfina. ¿Qué va? Es lo más fácil. Ese es el sufrimiento más fácil. Se quita, bueno, o sea, yo he casado a mucha gente, o sea, yo lo puedo decir, a mucha gente. Hemos adelantado primeras comuniones y bodas porque no quieren morirse sin ver a su hija casado, etcétera, etcétera. Y esto es morirse bien, con los deberes hechos. Y si además eres religioso, perfecto, con tu conciencia bien. Pero no solo en lo religioso, porque además la sociedad es la que es. Pero a nuestros niños les tenemos que enseñar a cuidar a los mayores, a respetar a los mayores. Y este tipo de valores. Y cuando lo entiendan, ahora hay un movimiento precioso dentro de los paliativos que se llama las ciudades compasivas, que es a través de una red de voluntariado, van a las escuelas, a los colegios, en los ayuntamientos, en muchos foros, y se habla de qué bueno trae el cuidar a un paciente, el respetar a los mayores, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que estamos perdiendo. Aquí es el hedonismo más asqueroso. Lo importante es no sufrir y lo importante es tener el mejor móvil. Así nos va mal. Y como esto es un proceso de ingeniería social, la eutanasia forma parte de esto. El que no esté dispuesto a ser feliz, acabamos con él. Ya está, así de fácil. Yo creo que ha sido un proceso de 25 años de ingeniería social maravillosamente, y nosotros como tontos nos hemos dejado comer el coco. O sea, hemos estado mirando, o sea, como el papamoscas, así. 25 años, una generación entera de ingeniería social. Nos lo han colado. Nos lo han colado. Bueno, nos dice Sensi: soy Ascensión y trabajo en un hospital privado. Muchas gracias. Le he entendido bien en que la petición debe ser por escrito, porque ahora el CI para todo en las historias clínicas se pone que se hace de forma verbal. Bueno, nosotros en el ámbito de paliativos no manejamos nada escrito, lo escribimos todo en la historia clínica. Y desde el punto de vista legal, la historia clínica es el mejor consentimiento informado que hay, O sea que no estoy de acuerdo yo en los... A ver, una cosa es intervenir, intervenir quirúrgicamente a una persona en el que tienes que dejar firmado las posibles complicaciones, etcétera, etcétera, efectos adversos. Pero sedar a un paciente no hay que pedir el consentimiento informado escrito, sino hablarle al paciente que le tienes que dormir porque ya no encuentras ningún tipo de tratamiento para que no sufra tremendamente y que le quedan unos días de vida. Entonces, por eso hay que pedir consentimiento para la sedación, ¿vale? Y eso lo reflejas en la historia y no hay ningún juez que te vaya a meter en la cárcel si lo dejas bien claramente escrito, ¿vale? O sea que lo del consentimiento informado no conviene que los médicos abusemos sobre eso. Ascensión. Además que me denuncien. Yo no voy a registrarme. Y el que quiera que me denuncie. Y que vaya a Constitucional. Si a mí me protege la Constitucional, el que no quiero ir a Constitucional soy yo, porque no me van a hacer ni caso. Pero el que me quiera denunciar, que vaya, que se gaste un abogado. Ya está. Pero yo esa noche quiero dormir bien, sin tener que tomarme ningún Orfidal. Yo, si nadie se anima, quería preguntar sobre el papel que tienen ahora mismo o el posicionamiento que tiene ahora mismo los cuidados paliativos ante esta aprobación de la ley de eutanasia. ¿Qué posicionamiento tiene a nivel clínico o a nivel de prestaciones los cuidados paliativos? La misma que teníamos antes. Es que para nosotros la eutanasia no forma parte de nuestro currículum ni de nuestra capacitación. O sea, no, lo que nosotros hacemos antes lo seguimos haciendo ahora. El otro día me pidió la eutanasia un paciente. Nos pidió la eutanasia un paciente. Un paciente que le quedaban menos de una semana de vida y que lo estaba pasando muy mal cuando ingresó. Y nos dijo: doctor, he oído hablar esto de la eutanasia, quiero que me practique la eutanasia. Bueno, pues yo lo primero que le dije, dice: mira, vamos a hablar, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que tienes? ¿Por qué quieres la eutanasia? Que, bueno, tenía dolor, tenía un proceso de ansiedad tremendo, pero es que al final la mejor forma que vi yo para convencerle era un hombre bastante cerrado en banda. Y dije: pues no, pues mira, si quieres iniciamos el proceso de eutanasia, pero como mínimo son 32 días y a ti te quedan unos días de vida, como te hemos dicho.
Y si tú lo estás pasando muy mal y la morfina no te hace efecto, ni los ansiolíticos, te podemos sedar y te vas a morir por tu enfermedad, pero no por lo que te inyectemos. Vas a estar dormido plácidamente y confortable. Se apuntó la sedación, pero como un loco. Yeah. Claro. Y eso lo llevamos haciendo 30 años. 30 años. No nos ha cambiado. Lo que nos ha cambiado es que vamos a tener mucho más trabajo porque muchos compañeros nos van a llamar, por fin. Llevamos 30 años diciendo llamarnos lo antes posible y ahora nos llaman porque les han pedido la eutanasia, ¿no? Yeah. Bueno, bienvenido. Muy bien. Otra cosa, a nivel de centros sanitarios, creo haber oído que no está contemplada la objeción de conciencia de un centro sanitario. Quiero decir, algún hospital... Institucional. Eso es. Yo no sé si fuera de España, me parece que ha habido alguna problemática en hospitales católicos que se han negado a practicar la eutanasia y han tenido problemas. ¿Aquí en España está regulado este tema o aún no? No, de hecho, la ley dice, contempla que es individual la objeción de conciencia y eso elimina la institucional, ¿no? En nuestro informe ahí le damos otro pequeño palo a la ley, ¿no? Y ahí sí que hubo unos argumentos jurídicos impresionantes, ¿no? De lo que es la persona jurídica, antecedentes jurídicos también sobre objeción de conciencia. Es brillantísima la exposición. Ahí yo no intervino para nada porque no tengo yo argumentos. Bueno, el problema no es tanto el legal, porque fijaros, es muy fácil. Oye, yo en centro religioso contrato a quien me da la gana. Y yo contrato a gente de perfil que sepa que no van a practicar la eutanasia. Luego, bueno, no está contemplada la objeción de conciencia institucional, pero aquí no hay nadie que la vaya a hacer. O sea, los médicos míos los conozco, me fío de ellos y no la van a practicar. ¿Cuál es el problema? Los privados concertados. La amenaza de quitar el concierto si no se practican eutanasias. Ahí sí que... Por eso, vuelvo a insistir en la objeción de conciencia, tienen que proteger a las personas físicas y jurídicas. Porque si te quitas el concierto, en un mes cierran. Los Camilos, Laguna, cualquiera, cierran inmediatamente. Yeah. Y esto es muy peligroso. El informe nuestro está a favor de la objeción de conciencia institucional, ¿eh? Totalmente. Bueno, pues ya no tenemos más preguntas. Don Juan Carlos, Ana. Don Juan Carlos. Porque aprovechando, Álvaro, si me permite, por favor, aprovechando que ya se cierran un tipo de preguntas, yo tengo una de estilo más personal, por un problema que tengo ahora mismo en mi mesa de trabajo, como quien dice, ¿no? Porque me están consultando de algunos hospitales católicos, por mi trabajo que realizo en una entidad determinada, como la que tengo aquí con AFC, con los farmacéuticos, para cuestiones de ética farmacéutica, ¿no? Y me están preguntando acerca de si un hospital católico podría recibir órganos para trasplante procedentes de pacientes eutanasiados. Y también me están preguntando algunas enfermeras, de momento enfermeras, que participan en comités de trasplante, si ellas pueden intervenir en el comité de trasplantes para también cuando se trata de un paciente que quiere ser donante a través de, digamos, después de una eutanasia, ¿no? Entonces, me ha interesado mucho, me ha gustado mucho tu estudio acerca de cuáles serían los dos momentos que propones, ¿no? Para hacer una objeción de conciencia en el escenario normal. Y estoy planteando un escenario muy específico y muy complejo, ¿no? Me di cuenta de que es complejo. Y me gustaría saber, así, una primera impresión tuya. ¿Cómo lo ves? ¿Qué impresión te da? ¿Dónde piensas tú que sí o que no? ¿Dónde me ayudarías a mirar? ¿O qué tendría yo que mirar más bien para orientar mejor ese problema? Sabes que la Organización Internacional de Trasplantes está elaborando un protocolo para donación de órganos